Es Márquez, Marcelo Jorge Márquez. Muy bienvenido, gracias por estar acá. Buenas tardes, Oscar, y a tu audiencia. Un gusto volver acá a Radio Oriental y a Tumper Radio. Muchísimas gracias, Luis Cristian, muy amable. Muchas gracias, Oscar. Un saludo para Enrique, para Jorge y toda la amable audiencia. Gracias, Enrique. Gracias. Buenas tardes, Oscar, Luis Cristian, Roberto y todas las amables personas que nos escuchan en este viernes reflexivo. Que les pedimos que se armen de paciencia porque el tema no es tan sencillo. No siempre hay la opción de decapitar a quien no está escuchando. Tiene que ver con eso. O de apretar el botón y que salgamos del receptor. Hoy, ¿cómo es? La Revolución Francesa y sus versiones en el mundo sería. ¿Así concretamente sería? Lo que ha ocurrido en Latinoamérica y Bolivia. Revolución Francesa y Bolivia, pasado y presente, como una suerte de homenaje a Francia que una vez más ayer fue víctima de una monstruosidad del fundamentalismo islámico. Ha coincidido con la celebración del 14 de julio. Ya. Nos das la primera entrada para poder después a ver cómo lo asentamos en Bolivia. Sí, sin que esto se interprete como una apología del magnicidio o regicidio. Don José Antonio la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, el gran libertador, venerado por Hugo Rafael Chávez Frías y admirado incluso por sus numerosas conquistas sentimentales, tenía como uno de sus principales libros de cabecera El Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau. Se sostiene que lo leyó cerca de 30 veces, y este hecho sirve para evidenciar la influencia que tuvieron esas mismas ideas capaces de gestar una de las mayores transformaciones, también sanguinarias, que se dio en el mundo y que fue la Revolución Francesa, un proceso que comenzó en 1789 y terminó una década después con el surgimiento ya imperial de Napoleón. Es importante destacar no solo el acontecimiento en sí, porque podía haberse dado en cualquier otro país, sino, como vos subrayabas, Oscar, la trascendencia y exportación de esos mismos postulados que hicieron posible terminar con la monarquía, consagrar la democracia e instaurar un régimen que tuviera como base fundamental el principio de soberanía popular, porque todos estos cuestionamientos que permitieron la modificación del orden existente en Francia fueron el producto de ideas, reflexiones, meditaciones de diversos autores: Diderot, D'Alembert, Voltaire, todos aquellos individuos que pensaron en la sociedad, advirtieron injusticias y pelearon para terminar con privilegios de sangre y ligados igualmente a órdenes celestiales. Lo que ocurrió en Francia entonces fue tan importante que llegó a fascinar a otros individuos y a engendrar sus propias revoluciones. Y en el caso de Latinoamérica, mañana es 16 de julio, en 1809 hay un grito libertario, antes se da también en Sucre, y esto sucede a nivel de las colonias de España en América. En todos estos acontecimientos se notará la huella de Francia, principalmente, y esto quiero subrayarlo, en Haití, que parece hoy una nación solo digna de la conmiseración. Sin embargo, fue importante porque se colocó a la vanguardia del proceso independentista y Haití prácticamente reiteró cada una de las vivencias, incluso las terroríficas, que se dieron en Francia. Francia entonces sirvió como modelo, incluso por el tema de la guillotina. Hay una novela extraordinaria, El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, en donde se muestra cómo el modelo francés, que comienza con un discurso muy cautivador de igualdad, libertad y fraternidad, termina desencadenando problemas, masacres y guillotinas, y eso formando parte del proceso. Un apunte adicional: esa Francia, con su revolución, no solo que inspira los movimientos independentistas y alienta la emancipación en América Latina y concretamente en Bolivia, por eso mencionaba la influencia intelectual que se notaba en el caso de Simón Bolívar, sino que al presente todavía se pueden advertir las secuelas de la Revolución Francesa en actitudes y prácticas que tienen que ver con el jacobinismo, con el centralismo y con una serie de postulados
que sirvieron en principio para transformar una sociedad en teoría y que luego se cristalizaron en dictaduras que supuestamente iban a liberar de males a la sociedad, pero que sirvieron para multiplicar sus problemas. Jorge Márquez, vamos sintetizando. Bueno, para hablar de la Revolución Francesa quiero recordar un pequeño texto de Eric Hobsbawm, si no me equivoco, donde explica por qué hubo una revolución en Francia si gran parte de Europa de ese tiempo tenía las mismas características. Hobsbawm ve que hay problemas económicos, sociales, debido a que hay un mal manejo en el campo agrario y una monarquía que está muy alejada del Estado llano como tal. Entre esos momentos constitutivos, si es que vale el término, parafraseando a René Zabaleta Mercado, se mencionan estos mitos que dan forma a las revueltas. Uno de estos es que cuando María Antonieta estaba en palacio y le preguntaron qué iba a comer el pueblo ya que no tenían pan, ella contestó pues que coman pasteles. Estos problemas económicos más el problema en el campo, en el sector del agro, exceso de calor, sequías y demás, han hecho que se forme esta revolución en Francia, donde han acabado con una monarquía absoluta, con un Luis XVI que, bueno, su cabeza terminó rodando gracias a la guillotina, donde el terror se adueña de un periodo histórico muy interesante, donde hay una lluvia de ideas que se empiezan a colocar en el tapete mediante la violencia. A partir de esta revolución se crea la idea de república, ¿no? Y si hablamos de Francia, tenemos la Primera República, la Segunda República, un problema muy francés y que solo ellos pueden entenderse como tal. Hay que tomar en cuenta que en Inglaterra voló la cabeza de un rey mucho tiempo antes que en el tema de la Revolución Francesa, pero típico de los ingleses como tal, no se hace mucha alaraca. Entonces hay que tomar en cuenta cosas importantes de la Revolución Francesa: la lluvia de ideas, los pensadores que mencionó Enrique, de plantear nuevas cosas, de plantear un nuevo contrato social, una nueva forma en que el individuo se ve dentro del Estado, una división de poderes, una nueva toma de decisiones que posiblemente por los ánimos y las emociones ha encontrado cauces demasiado violentos. Hay muchas interpretaciones sobre la Revolución Francesa y una de ellas es la que nos indicaba Enrique, una interpretación muy crítica, ¿no? Porque para muchas personas la Revolución Francesa y para los mismos franceses es un acontecimiento muy importante y positivo, ¿no? Porque habría destruido lo que era el régimen antiguo. Pero hay otra interpretación que es, creo yo, un poco más cabal, porque y viene un poco con la crítica de Edmund Burke y otros como el mismo Tocqueville y etcétera, que dice más o menos que antes de la Revolución Francesa Francia estaba bien, en el sentido de que Francia aglomeraba muchos habitantes en su pueblo, igual que Inglaterra, ¿no? Lo que trajo que incluso economistas, los ministros economistas hablen de un fluido comercio desde Francia. Francia tenía sus colonias, etcétera. Francia era una potencia mundial, hasta que, bueno, aparece un rey que es Luis XVI. Luis XVI tiene un ministro que es Turgot, su ministro de Economía, que le aconseja y le dice: rey, no nos metamos en el conflicto bélico de la Revolución Americana, norteamericana. No nos metamos porque no hay dinero, solo el pueblo es el que está solventando con tributos, la nobleza y el clero estaban exentos de pagar tributos. Pero este rey se inmiscuye en esa revolución norteamericana y eso significa un gasto inmenso de dinero. Y obviamente eso lleva a una crisis económica. Turgot sale despedido y obviamente no hay dinero para solventar ese estado que era un estado también militar, era un estado que
fuerte, que tenía sus colonias, etcétera, y que se había inmiscuido en una guerra contra Inglaterra. Entonces surge, obviamente no podemos cargar todo ese peso en contra del pueblo llano, ¿no? Ya que la nobleza y el clero no tributan, etcétera. Entonces surge ese descontento a partir de lo que son los tributos. Después de lo que es la revolución, obviamente por un tiempo estábamos viendo lo que es la república, pero llegamos a lo que es una monarquía. Es decir, ¿a dónde nos lleva esa revolución? Y esa revolución, ¿qué representa? Para muchos autores, esa revolución ha sido el inicio de lo que se marca en fuego en la edad contemporánea de ciertas instituciones. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa como un poder omnipotente. Esto en base a lo que Rousseau, por ejemplo, manifestaba, la voluntad general, etcétera, que la voluntad reside en el pueblo, etcétera. Entonces, a partir de eso tenemos una Asamblea Legislativa que tiene unas facultades ilimitadas de poder. Luego tenemos el control de precios. Después de la Revolución Francesa, como digamos había ciertas personas que tenían hambre, etcétera, no se podía especular con los precios y hay un control de precios desde el Estado mismo. A partir de eso, y hay una ley que se llama Máximum. Luego existe la descristianización y la laicidad. Es decir, este Estado, como sabemos, empieza a perseguir todo lo que son las iglesias cristianas y empieza a poner su propia religión, que es una religión muy sui generis, que algunos ya pueden investigar más a fondo, y es una laicidad que viene a punta de bayoneta, que eso también viola los derechos de las personas, ¿no? Luego hay una imposición de lo que son los protopartidos, es decir, clubes, que hacen que la sociedad empiece a politizarse a todo nivel, porque necesitamos controlar y que todos piensen igual que nosotros. Hay un Estado centralizado. Si nosotros vemos cuál ha sido la influencia, por ejemplo, en los países latinoamericanos, podemos ver que, como nos dijo Enrique, las personas que han fundado estas repúblicas han sido influenciadas por este tipo de Estado, un Estado completamente centralizado y un Estado con un presidencialismo rígido, ¿no? Ya no es igual que el tipo de federalismo norteamericano de esa República Norteamericana Democrática, sino que se trata de un Estado centralizado que tiene un poder ejecutivo omnipotente. Eso debemos gracias, entre comillas, a la Revolución Francesa. Luego hay la imposición de una educación pública y laica. Luego hay la imposición de la ideología igualitaria. Para muchos pensadores, la Revolución Francesa es el inicio de todo lo que es una especie de Estado socialista, de lo que es el estatismo. También hay control de la prensa, por primera vez, un control muy represivo de lo que es la libertad de expresión. Y también hay un endiosamiento del Estado. El Estado como el único salvador de todo lo que es la pobreza de los ciudadanos, el Estado como la única solución para todo tipo de problemas. Luego se instalan también tribunales de vigilancias municipales, que luego también eso veremos en la Unión Soviética, y por primera vez existe también, que en ese tiempo se llamaba populicidio, lo que ahora llamamos genocidio. Se trata de un asesinato en masa en un lugar que se llamaba Le Vendée. Y ahora, todo eso es algo que le debemos a la Revolución Francesa y que nosotros también tenemos en mayor o medida en nuestras sociedades. Ya. También se le debe atribuir a la Revolución Francesa su vocación universal, y esto permite, entre otras cosas, hacer la comparación con lo que sucedió en Inglaterra, ya que cuando se lee la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano se pueden encontrar postulados aplicables en cualquier parte del mundo. Entonces, si en Francia se había marcado la ruta a seguir respecto a la organización de la sociedad en cuanto al ejercicio del poder, y se dejaba de lado la monarquía, pues también era posible hacerlo en cualquier otro lugar. La vocación universal de esa revolución hace que resulte tan fascinante, porque no fue pensada, por ejemplo, la revolución gloriosa de Inglaterra para cualquier individuo que se hallase fuera de Inglaterra. En cambio, sí, en la Revolución Francesa se hablaba
hablaba de la humanidad, de los hombres, del ciudadano, que no necesariamente tenía que ser concebida esa idea únicamente en Francia, sino que podía ser explotada por cualquier individuo. Pero tenía su bicho eso, tenía esa grandilocuencia para todo el universo. Esa retórica universalista, ¿no? Tenía su bicho, ¿no? Tenía su gusano que iba a ir pudriendo. No sé, porque no siguió dando muerte, o sea, ha invadido todos los países del tercer mundo con gobiernos centralistas, ya sean militares, no militares, y siempre con la bayoneta cortando cabezas, o sea, había algo ahí. ¿Por qué se diferenció? ¿Por qué tanta diferencia con la norteamericana, por ejemplo, no? A ver, yo más o menos puedo decir que, por ejemplo, la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra y la Revolución Norteamericana de 1776 son unas revoluciones donde, digamos, el primer objetivo era limitar el poder de ese soberano, llámese monarca o llámese la metrópoli. Era una especie de revolución que buscaba y se constituye en sus constituciones y en su Estado de Derecho en el sentido de que debemos limitar el poder, cosa que no sucede en la Revolución Francesa. No era ese el objetivo, sino era un objetivo que luego se torna un objetivo revolucionario y que es fuente de inspiración para revolucionarios. No es el mismo sentimiento de limitar el poder, porque este nuevo soberano que entra después de los reyes en Francia es supuestamente el pueblo, y eso es algo rusoniano, ¿no? La voluntad del pueblo, la voluntad del pueblo es la voluntad de Dios, pero ese soberano es ambiguo porque el pueblo nadie lo ha visto, etcétera, el pueblo es manipulable. Al final de cuentas es el pueblo, un grupo y un comité, y eso también, lo del comité, surge por primera vez después de la Revolución Francesa, un comité que se organiza y que centraliza todo el poder y se encarga de todo el funcionamiento del aparato del Estado. Entonces son dos revoluciones muy diferentes, la Revolución Gloriosa de Inglaterra y de Estados Unidos a la Revolución Francesa. Muchos hablan de que la Revolución Francesa es una revolución liberal, están muy equivocados, ¿no? Porque, digamos, hablemos de su lema, libertad, igualdad y fraternidad, vamos a decir que se trata de lo mismo. Es completamente diferente, porque en unas revoluciones se trata de limitar al soberano y en la otra revolución se da poder a ese soberano. A propósito de lo que decía Luis Cristian, de la limitación del poder, cuando a Hannah Arendt le preguntan acerca de Estados Unidos, ella resalta que se había creado como una república a diferencia de lo que sucedió en Francia, y el fin principal de quienes forjaron Estados Unidos fue defenderse del poder de las mayorías, la tiranía de la mayoría, que curiosamente fue observada por un francés, Alexis de Tocqueville. Lo que se buscaba era evitar la tiranía mayoritaria. En cambio, del otro lado, lo que se entendiera la necesidad de divinizar la voluntad general, que nunca se equivoca según Rousseau, y que por supuesto jamás ejerce el poder de manera directa, porque Francia igualmente nos ha dejado como terrible legado la idea de que un partido se puede encarnar y representar exclusivamente esa voluntad general. El jacobinismo fue un experimento partidario, los jacobinos se entienden como un primer partido político moderno, y solo eran ellos quienes tenían la capacidad de dar a conocer lo que necesitaba el pueblo y además de guiarlo hacia la satisfacción de sus necesidades. Interpretaban las necesidades del pueblo. Solo eran ellos, se encarnaba la voluntad general en un partido. Desde luego, posteriormente, esa voluntad no solo se encarna en partidos, sino también en individuos concretos. Tal como mencionan Luis Cristian y Enrique, Gaetano Mosca, un politólogo italiano, tiene una bella teoría, que es la teoría de las élites, donde menciona prácticamente esto, ¿no? Los cambios que ocurren dentro de una determinada sociedad son llevados a cabo por directorios, por comités, por un grupo de gente que le da forma a las ideas que tiene, donde el pueblo básicamente se va moviendo a las ideas que les van lanzando. La idea de que el pueblo es el que toma las decisiones, el que realmente tiene el poder, para Gaetano Mosca, y esto haciendo una especie de caricatura, es una pequeña excusa para que una pequeña élite defina los designios de cualquier sociedad.
Pareciera que quedaron atrapados en los universales, la Revolución Francesa, se lo dejo como planteo antes de ir al corte, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, Estado, el pueblo, muy grandes son esos universales como para poderlos enhebrar. Salud pública. Salud pública. No era una meta menor. Había un comité de salud que buscaba la salvación. Una especie de escuadrón de la muerte era la salud pública, ese lindo nombre. Así se lucha también con la enfermedad, no matando al enfermo, ¿no? En ese caso. Volvemos enseguida. Estamos conversando acá con Jorge Márquez, recién llegado de las alturas, y Luis Cristian de las medias alturas, porque es de Cochabamba. 2000, ¿qué altura tiene? 2500 metros aproximadamente. Y allá 3000 diarios. 3600, y ni así la selección boliviana puede ganar un partido de fútbol. A ver, la revolución, bueno, ¿y qué hay de la Revolución Francesa acá en cuanto, habíamos dicho, estaban ustedes viendo las diferencias y en qué se trasunta? Puede ser que se pueda ver, y lo dejo como una pregunta, que estas naciones de tendencia latina y el resto, el poder, todo lo que hacen es por el poder, la construcción es por el poder, no importa para qué, es el poder nomás. Es decir, yo llego al poder bajo cualquier concepto universal, pero yo tengo que el núcleo central es el poder, y imbuido de los universales, pueblo, nación, igualdad, fraternidad. Pero lo único que interesa es el poder nomás, a como dé lugar. Estoy preguntando, no estoy... ¿Y eso es lo que nos ha llegado acá, puede ser? Sí, si nosotros vemos, por ejemplo, cómo ha ido la ilustración inglesa, anglosajona, y quiénes han sido su influencia, vamos a ver, por ejemplo, a grandes filósofos como David Hume, Adam Smith, el padre del capitalismo y del liberalismo clásico, que se enfocaban en una cuestión moral, y sobre todo David Hume y John Locke en la cuestión del empirismo, es decir, cosas concretas, cosas que se pueden ver, medir, etcétera. Es un tipo de ilustración diferente a la ilustración francesa. La ilustración francesa ha sido una ilustración donde sus máximos pensadores hablaban de ideas ideales, cosas metafísicas, ¿no? Ahí tenemos a Descartes, etcétera. Ahora bien, a nuestras universidades, y específicamente en Bolivia, en Alto Perú, en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, ha llegado la ilustración francesa. Esa ilustración y ese pensamiento racionalista, ese pensamiento metafísico, y sobre todo en la cuestión política ha triunfado Rousseau.
Y ese tipo de pensamiento de la Revolución Francesa, etcétera, ha sido la base de los pensadores revolucionarios que han liberado estos países. Porque si nosotros pensamos en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca como un lugar donde se han cultivado gente que luego ha sido muy importante en la Argentina, por ejemplo, en el Alto Perú y en la Argentina. Estamos hablando de muchas personas que han jugado un rol muy importante de influencia. ¿Quién rompería un poco en Sudamérica que no se agarraría tanto de eso? No sé si para poder alumbrar a la gente, ¿no? ¿Quién estaría rompiendo esa tradición? Los que apostaron por construir un Estado que tuviese características similares en cuanto a los objetivos perseguidos por las revoluciones anglosajonas, y concretamente lo que había sucedido en Estados Unidos fueron los grandes constructores de la Argentina. Me refiero puntualmente a Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi. El sueño que pretendían alcanzar, muy razonable, no era imitar lo que había sucedido en Francia, sino que pensaban que gracias a la gesta de Estados Unidos se marcaba el norte que debían seguir. Alberdi, mientras otras personas se preocupaban por reflexiones metafísicas profundas, pedía, entre otras cosas, industrialización, preocuparse por cuestiones técnicas, y la inmigración. En el caso de Sarmiento, gobernar es poblar, en el caso de Sarmiento, que él tenía una gran fe en la educación, que tenía que ser pública, gratuita y laica, no lo hacía con el propósito de incrementar la erudición, sino buscaba saberes prácticos que sirvan con el propósito de transformar la vida, y porque conocía la necesidad imperiosa de que se debía educar al soberano. Reconocía la importancia de ese concepto, pero buscaba su moderación. Pertenece a Sarmiento la famosa frase: hay que educar al soberano, si no lo haces por justicia, hazlo aunque sea por miedo. Se trataba en consecuencia de procurar esa educación y de tratar de imitar lo que estaba sucediendo, no, insisto, en Francia, sino en esa otra forma de convivir y desarrollar las actividades que había resultado ser mucho más exitosas. Hubo un momento que en el Congreso, cuando se estaba por independizar la Argentina, el año 1816, el 9 de julio, se planteaba si iban a ser, si era reinado o no reinado, o sea, ¿no? Y ahí aparece la mano de Alberdi, es decir, que sirven las bases para eso, y creo que ahí él inclina que era un despropósito total, y seguido obviamente por Sarmiento. Se comenta que fue Belgrano el que introdujo esa idea como una manera, según después interpretan los historiadores, para no ser molidos por la corona española en ese momento, y para ser apoyados por la gente del Perú, que entonces como que otra vez que el Inca se volvía, ¿no? Pero después Alberdi y Sarmiento un poco como que destruyeron esa idea inmediatamente, tal es así que Vicente Pasos Cancho también tal es así que Sarmiento va a Estados Unidos y trae profesores norteamericanos para que infundan esa misma temática. Y él antes había viajado encomendado por el gobierno de Chile, ¿no? Entonces además, tenía esa información. Para no caer en el enciclopedismo y en el universalismo francés. Es un modelo distinto. Es un modelo distinto, ¿no? Casi se zafó Argentina. Y era una de las principales potencias. Casi se zafó. Pero después viene después su historia, y la tuerce y vuelve a anclarse otra vez en el modelo francés. En Bolivia, por ejemplo, ya que estamos hablando de cuestiones más locales y hablando un poco de lo que va a pasar mañana, que se va a conmemorar el grito libertario paceño, 16 de julio, Pedro Domingo Murillo también ha sido educado en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca y ha recibido ese tipo de instrucción de la ilustración francesa y todo ese bagaje de lo que ha sido la Revolución Francesa, etcétera, y todos los pensadores. Él estudió, parece Derecho, pero no terminó la carrera. Pero así, ese tipo de cosas, por ejemplo, han influenciado a las personas que luego han jugado un rol muy importante en la independencia boliviana.
y ese claro ejemplo es Pedro Domingo Murillo, del cual tal vez nuestro amigo Jorge nos puede hablar un poco más, ¿no? Ay, justo él. Para Que entrar, hable de su genial hipocresía. para entrar en el tema, quiero empezar citando un pequeño ensayo que tiene sobre la historia Walter Benjamin, donde nos habla que el Angelus Novo, el ángel de la historia, se encuentra caminando y cuando se da la vuelta ve que todo lo que deja atrás es un completo desastre, ¿no? No es rompiendo la idea de que la historia es un proceso lineal de causas y consecuencias que posiblemente nos vayan a llevar en el mundo de las ideas hacia el comunismo y demás macanas. Pero quiero tomar esto porque hay que tomar en cuenta que la historia es eso que el ser humano la toma a conveniencia según los hechos que a uno le convienen y empieza a interpretarla de acuerdo a los relatos cómodos, pacíficos, bonitos, porque como decía al principio, necesitamos de estos momentos constitutivos, necesitamos de estos mitos, de estos hitos que marcan, entre comillas, diferencia. Pasa en la idea de la Revolución Francesa, ¿no? Un mal manejo de la economía desde la monarquía absoluta termina en que el pueblo, entre comillas, comienza una revolución para cambiar absolutamente todo, creando pintorescos calendarios, ¿no? Terminor, Brumario y demás. Lo mismo pasa con Pedro Domingo Murillo, que bueno, él se levanta en 1809 debido a que hay situaciones que van más allá de su deseo patriótico. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ocurre el levantamiento de la paz, el ejército de Napoleón entra a España. Fernando VII es sacado del trono y es Pepe Botella quien ocupa el cargo. Es ahí cuando ocurre el levantamiento en La Paz. Años antes es Pedro Domingo Murillo quien pone fin a la toma de la ciudad por Túpac Katari, ¿sí? Y jura fidelidad y lealtad al rey. Son eventos externos los cuales hacen que en 1809 Murillo, tras que Fernando VII es sacado del trono, tome posición por cierto tipo de libertad, de llamarlo de alguna manera, para no estar bajo el mando de un ejército extranjero, un rey impuesto, etcétera, etcétera, etcétera. También podemos mencionar que, como pasa en América Latina, el papel que tenían los criollos, porque tanto Murillo era criollo y muchos mártires nuestros eran hijos de españoles nacidos en América que tristemente no podían tener cargos públicos y políticos. Podemos entrar a categorías éticas del por qué, ¿no? El egoísmo, el utilitarismo, las ansias de poder, la avaricia, esas cosas incontrolables posiblemente han dominado los sentimientos de los criollos que han empezado con estas revoluciones independentistas. Ok, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida. Radio. Estamos conversando acá estamos tratando de asentar la Revolución Francesa en los pueblos nuestros, en Bolivia. No sé, en los debates que alguna vez he participado es ese concepto del poder, muy dado a clases, a sociedades, y así se ve. Me parece que es una condición cultural y hasta espiritual de los pueblos nuestros, que no importa si llega al poder y yo lo aplaudo y puedo ser su súbdito de ese, porque lo que importa es el poder, y el quien lo llega a tener, entonces yo me adscribo
y ya no importa si es malo o es bueno. Todos estamos, creo que eso es un poco lo que pasó, la sangría que se dio en la Revolución Francesa. Al final terminaba eso, porque Robespierre terminó siendo un rey. Y terminó guillotinado. Pero no solo que se busca el poder, sino que la finalidad perseguida es abolir el pasado, y esa es una particularidad de la Revolución Francesa que, por desgracia, continúa teniendo vigencia en diferentes sociedades, porque se puede buscar el poder con el objetivo de mejorar lo que ya se ha hecho. Esto implica conservar aquellas virtudes. No, es el poder nomás. Pero el poder que te permite eliminar todo lo pasado e instaurar un orden que supuestamente sería perfecto. En una crítica de carácter cultural que hacía Gabriel René Moreno, él decía: los bolivianos somos pobres de puros revolucionarios, y somos revolucionarios porque somos pobres, porque en definitiva lo que se buscaba era una transformación perpetua. Se buscaba la conquista del poder, pero se negaba todo mérito a la obra que se había construido hasta ese momento, y es esa búsqueda del poder para una transformación total que generará frustraciones, que tiene sitio para el oportunismo y las imposturas, pero que en muchos casos hay personas convencidas de que son los llamados por la historia para efectuar esa transformación radical. Esa pretensión del poder